Ahora voy a enseñaros algunas formas de utilizar agarres convergentes, pero que sean más largos que lo que tiene la típica cuerda para hacer extensiones de tríceps, ya que normalmente las extensiones de tríceps se hacen con una cuerda como esta, y ya hemos visto que en general está bien, pero sí que es verdad que al tener esta cuerda tan poca longitud, cada vez que vamos abriendo y conforme vamos abriendo más y más, digamos que la magnificación de la carga se hace más y más grande. Entonces, si queremos tener una curva de resistencia más óptima, quizás lo ideal sería trabajar con cuerdas más largas. La forma más simple de hacerlo, si vuestro gimnasio lo permite, es simplemente trabajar con dos cuerdas, pones una así, enganchas la otra y ya tienes dos cuerdas y ya tienes una longitud que básicamente es el doble de lo que era antes, ¿ok? Ahora bien, yo no tengo dos cuerdas en mi gimnasio y os voy a mostrar cómo podemos conseguir lo mismo, incluso diría que de una forma hasta más eficiente, trabajando con diferentes equipamientos, ¿ok? La primera forma que podemos trabajar con un agarre convergente y que sea más largo que la típica cuerda es trabajar con un par de daisy chains, ¿vale? Estas daisy chains no solamente sirven para esto, sino que sirven para muchas más cosas, que ya lo explicaré en otro momento, pero si tenemos estas daisy chains, y puesto que en realidad no ocupan nada, se pueden llevar perfectamente en la bolsa del gimnasio, etcétera, pues podemos utilizarlas sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues enganchamos las daisy chains aquí a la polea y ya tenemos dos cuerdas que son mucho más largas que la típica cuerda para hacer extensiones que hemos visto antes. ¿Cómo cogemos la cuerda? Podemos cogerla simplemente de la altura que nosotros queramos y hacer las extensiones de tríceps, o bien lo que yo recomiendo es trabajar con un agarre que tenga mucha más base de apoyo y es básicamente llegando al final y dando una vuelta, y puede que incluso dos vueltas, incluso con dos vueltas ya vemos que la longitud es mayor que lo que era antes con la cuerda que hemos visto antes, y desde aquí ya podemos hacer las extensiones de tríceps y vemos que tenemos un agarre mucho más sólido porque digamos que la mano descansa sobre la cuerda, entonces no tengo que hacer un agarre tan fuerte como sí que tendría que hacer si estuviera suelto, digamos, no tengo que hacer fuerza porque si no se me va a ir escurriendo la mano. Si estoy así, ya la mano no se me va a escurrir. Entonces esta es una de las ventajas que tiene. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, y en mi caso, vemos que la polea llega hasta donde llega. ¿Qué significa esto? Que antes, con la longitud que teníamos en la cuerda que hemos visto antes, no había ningún problema. Ahora, conforme la cuerda es más larga, sí que tenemos un problema porque tenemos que retirarnos más. Es decir, si yo me pongo aquí, yo no puedo hacer el ejercicio aquí porque no tengo rango de movimiento. Entonces tengo que venirme más atrás y desde aquí hacer las extensiones, ¿ok? Entonces esto ya se asemeja más a lo que serían unas patadas de tríceps porque no estoy vertical. ¿Cómo lo podría hacer? Si vuestra polea es más alta no habría ningún problema, o si vosotros sois más bajitos tampoco habría ningún problema. Ahora, si nos encontramos con este problema, valga la redundancia, lo que podemos hacer es ganar altura poniéndonos de rodillas, y desde aquí ya puedo hacer las extensiones como las haría con la cuerda, digamos, tradicional, pero ganando estos centímetros de longitud. Entonces, esta sería quizás la forma pues, más simple de hacerlo, con un par de cuerdas y ya está, con unas daisy chains. Hay más formas de hacerlo, por ejemplo, os voy a mostrar la forma en la que lo hago yo, que entiendo que no va a ser la opción para muchos de vosotros, pero yo utilizo un par de slingas, ¿vale? Que ya tienen aquí pues el ojo este de aquí para meter la mano, bueno, en realidad es para otras cosas, pero yo lo utilizo de esta manera. Además les tengo dado un nudo para que no sean tan largas, porque tampoco quiero que sean tan largas, sencillamente porque no tengo espacio, y desde aquí puedo hacer lo mismo. Me vengo aquí abajo y ahora la mano sigue descansando aquí, lo que significa que no tengo que hacer ni siquiera fuerza de agarre, puedo tener incluso las manos abiertas y desde aquí voy haciendo las extensiones, ¿vale? Estos son un par de slingas, las he cogido aquí con otra slinga más, y ya digo, es un agarre muy cómodo, además son cuerdas muy resistentes, están hechas para miles de kilos, con lo cual pues no hay peligro de que se rompan ni nada de esto, y ya digo, tienen pues este agarre que es muy cómodo para coger. Y ya os voy a mostrar otra opción, que esta opción sí que es quizás una de las opciones que probablemente podáis barajar, que es un cinturón
de artes marciales, ¿vale? Cualquier cinturón nos puede venir bien, cualquier color nos puede venir bien. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Metemos el cinturón, ¿vale? Lo nivelamos para que esté a la misma altura más o menos, y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Le damos un par de vueltas, ¿vale? Y ya tenemos una cuerda mucho más larga que antes. Ya podemos bajar y ya podemos hacer las extensiones. Este tipo de agarre sería exactamente igual a lo que hemos visto antes con las daisy chain, con las diferencias o con la diferencia en singular de que al darle un par de vueltas, y puesto que este cinturón es mucho más grueso y es más ancho, digamos, pues la mano descansa mejor, no se te clava tanto como una cuerda más fina como las daisy chain que he mostrado antes. Entonces, digamos que en cuanto a comodidad, esto sería mejor. Y además, también aprovecho para decir que esta fue la primera forma en la que yo empecé a aplicar este ejercicio, ¿vale? Con este cinturón, para tener una cuerda que fuera más larga. ¿Por qué fue la primera forma que yo empecé a utilizar? Porque hace muchos años yo realmente llevaba este cinturón siempre en la mochila y no lo utilizaba solamente para esto. El utilizarlo para esto fue una consecuencia de llevarlo en la mochila. Yo me lo eché en la mochila en primer lugar simplemente porque este era mi cinturón de lastre. Con esto yo me lastraba para hacer dominadas, para hacer fondos, etc. Simplemente con un cinturón como este, que si queréis, en otro vídeo, si me lo ponéis en los comentarios, no tengo pensado hacerlo, pero si me lo ponéis en los comentarios si os interesa, en otro vídeo os diré cómo podéis utilizar un cinturón como este como cinturón de lastre. Y esto es como curiosidad, pero simplemente yo me compré el cinturón porque al gimnasio al que iba, normalmente iba a un gimnasio donde sí que había un cinturón de lastre, pero luego me cambié de gimnasio, bueno, me cambié de país realmente porque estaba en otro país, y en el gimnasio al que iba pues no había cinturón de lastre. Entonces yo necesitaba una forma de lastrarme que fuera portable, que se fuera llevadera, que no pesara en la mochila, y la forma más simple fue utilizar este cinturón, así que siempre lo llevaba en la mochila, y un día me dio por probar hacer este experimento y funcionó muy bien, y desde entonces siempre utilizo pues este cinturón, y ahora en casa pues utilizo esas eslingas que os he mostrado. Así que estas son las formas más simples de hacerlo, con unas simples cuerdas lo podemos conseguir. Y os voy a mostrar también otra versión Pro, que como ya hemos visto antes, aquí la idea es que haya un agarre convergente, pero el agarre convergente no tiene por qué ser obligatorio para hacer unas extensiones como estas, porque realmente la idea de hacer un agarre convergente es que cuando tú estás voy a hacerlo así sin cogerlo, cuando tú estás haciendo estas extensiones de tríceps y tenemos este agarre convergente, vemos que los codos salen hacia afuera, pero siempre el antebrazo va alineado con la resistencia. Y esto es muy bueno para la salud articular de los codos, que siempre el antebrazo vaya alineado con la dirección de la resistencia, cosa que no ocurre si yo utilizo, por ejemplo, una barra recta. Si yo utilizo una barra recta, no voy a tener problema de que converjan, digamos, la resistencia, pero voy a tener el problema de que si yo abro hacia afuera, ¿vale? De hecho voy a mostrarlo para que lo podáis ver. Si yo hago aquí unas extensiones de tríceps, ¿vale? Con una barra que esta no es recta, pero imaginemos que es recta. Si yo hago unas extensiones, vemos que el codo va hacia afuera, pero ahora la resistencia no viene de aquí, viene de aquí. ¿Qué significa esto? Que hay una desalineación con respecto a la posición de mi antebrazo y la dirección de la resistencia. Esto lo haces un día y no te va a pasar nada, lo haces dos, no te va a pasar nada, pero a medida que vayas entrenando más y más tiempo y vayas entrenando más y más duro, pues van a aparecer problemas en los codos casi seguro. Entonces, una opción para solucionar esto es, evidentemente, utilizar una cuerda. Habréis notado que trabajando con cuerda, pues digamos que los codos se resienten mucho menos, y una opción mejor, como ya hemos visto, es trabajar con una cuerda larga. Sin embargo, podemos también trabajar con una barra recta siempre y cuando seamos capaces de controlar la dirección de la resistencia. Y os voy a mostrar ahora la versión, digamos, pro de todo esto,
que quizás muchos de vosotros no vais a poder replicar, pero es simplemente para que la conozcáis y lo sepáis, ¿vale? Que es trabajar con una barra multigrip, aunque con una barra como esta también se podría hacer, pero bueno, con la barra multigrip, como esta, seguimos teniendo una barra recta, lo que significa que la carga que tenemos se divide en dos, y ahora con unas abrazaderas cogemos aquí y cogemos aquí y podemos hacer este movimiento donde ahora la dirección de la resistencia sí que va alineada con el antebrazo, entonces es mucho más benévolo con los codos que lo que hemos hecho antes con la barra recta, y al mismo tiempo pues no tiene ese punto donde convergen las dos tiras, sino que ahora la carga se divide equitativamente en los dos lados. Esto sería un poco lo que buscaríamos con esta barra recta. ¿Ok? Y de esta forma ya hemos visto las diferentes opciones de trabajar con cuerdas largas y trabajar con la barra recta. Así es como podríamos optimizar muchísimo las extensiones clásicas de tríceps con cuerda.